Estamos de regreso nueva vez en su espacio Sociedad y Seguridad Social. En este momento nosotros comenzamos con la entrevista de que le habíamos hablado con el invitado en el día de hoy, y ese tema tan importante que le dijimos al principio, ¿verdad? Que estábamos en el mes del corazón, y no es porque sea el mes del día de San Valentín. Para nosotros tratar el tema de hoy, vamos a hablar de un tema muy importante dentro de lo que son las enfermedades cardíacas. Y hay un procedimiento, vamos a ver en dónde lo encasillamos, porque realmente yo no sé, y me imagino que usted tampoco. Por eso es que vamos a hablar en el día de hoy del cateterismo cardíaco. ¿En qué consiste? ¿Qué es? Porque cantidad de personas yo veo que le indican un cateterismo, que les refieren un cateterismo, que se han hecho un cateterismo, pero no saben ni las razones, ni por qué, ni en qué consistió. Simplemente saben que le hicieron un cateterismo, ¿verdad? Nosotros para eso vamos a hablar hoy, para despejar todas esas dudas, con una persona especializada en el tema. Es un médico, cardiólogo, especializado en hemodinamia y medicina internista. Yo digo internista porque no entiendo, ¿verdad? Mucho el término de internista, pero el doctor nos lo va a decir ahora. Nos estamos refiriendo al doctor José A. Reyes Troncoso, quien es el encargado de esta unidad en el antiguo IDSS, porque ahora es Servicio Nacional de Salud. Saludos, doctor, ¿cómo está? Muy buenos días, muchas gracias por la invitación y estamos a su orden para cualquier pregunta. Andrés, el doctor nos va a hablar, y usted, amigos televidentes, de lo que es el cateterismo. Pero antes de iniciar con lo del cateterismo, vamos a averiguar qué es lo que es eso de hemodinamia, porque el doctor dirige ese departamento. Termodinamia. Hemodinamia. Eso como de sangre. Y está dentro de una combinación de sangre y movimiento, ¿no? Sí, la dinámica de la sangre. Correcto, dentro del sistema circulatorio del organismo, que usted sabe que tenemos una circulación arterial y una circulación venosa. Generalmente la sangre venosa lo que hace es que pasa por los pulmones y se oxigena, y luego pasa al corazón, que la bombea, la distribuye a todos los órganos de nuestro cuerpo, para que de ahí se extraigan los nutrientes y el oxígeno para los diferentes procesos que hacen los órganos, el hígado, el cerebro, todos los órganos reciben sangre. Que nos decían cuando estábamos en la primaria, cuando se daban unas ciencias naturales con profundidad, que te decían, bueno, las venas te llevan la sangre a purificarla a los pulmones. Los pulmones se purifican, entonces vienen hacia las aortas. Es lo correcto. Y entonces aquí ahí el corazón se distribuye a todos bombea, los órganos del cuerpo, incluyendo los músculos, el cerebro. Esa es la buena función del corazón, que es el que se encarga, cuando está en buena salud, de bombear y de suplir sangre, ¿no? Con calidad. De una sangre que tiene oxígeno, que tiene glucosa, que tiene nutrientes. Entonces los órganos del cuerpo, el riñón, los pulmones, el hígado, el vaso, todo el cerebro, toman esos nutrientes y entonces hacen las funciones que le corresponden como tal. Vamos a tu tema. De ahí es que viene que cuando el corazón no da los latidos adecuados, no puede bombear adecuadamente, todos los demás órganos entonces sufren las consecuencias. Correcto. Y ahí vienen las afecciones de órganos vitales como los riñones, como los mismos, todo lo que se llama. El hígado, exacto. Sí, realmente el corazón ocupa un papel central en lo que es el funcionamiento del organismo, ya que es como, en cierta forma diríamos, la central energética, vamos a decir, que suple a todas las áreas de las necesidades de nutrientes, de oxígeno, para realizar sus funciones. Entonces, como que usted tenga una planta. Entonces, si esa planta es la que le manda a todas
la fábrica, toda la industria que usted tiene. Si esa planta se daña o tiene una disminución en su producción, entonces eso va a afectar a todas las plantas que dependan de ella. Entonces el corazón vendría siendo algo similar a ello. Ahora sí yo creo que cabe. ¿Cuándo viene esa? Me gustó, Andrés, que tú tienes una buena memoria, porque tú dijiste, usted vio, doctor, él dijo que Sí, cuando no. le dieron... Se remontó a esa época. Sí, toda porque esa descripción. a nosotros, el bachillerato de antes y la educación primaria de antes, con esas ciencias naturales, te daban a ti lo que era una educación profunda, te ponían a reflexionar, te hacían dibujar los órganos del cuerpo y tú veías la circulación y uno hasta dibujando tú aprendías. Tú aprendías, ¿verdad? Era otra educación. Era buen aprendizaje. Pero ahora con esta red. No, pues antes de decir que uno era bachiller, Era bachiller. una cosa Ahora tú de llegas respeto. a quinto curso y no sabes escribir. Y cuidado si más para adelante. Porque yo en la universidad, durante un tiempo me dediqué a la docencia universitaria y a veces usted veía y dice, pero ¿y cómo es que Y decía, pero un ¿cómo que bachiller ¿Cómo que llegaste como aquí? Sinceramente. Es verdad, eso es cierto. El tema de ahora es llegar, no cómo. Exactamente. Entonces, Tener el título. Entonces el cateterismo, ¿qué función juega? Déjame Bueno. recordarle a nuestros amigos televidentes que tenemos disponible la línea 809-262-1919 para cualquier pregunta al doctor o para alguna experiencia que desee hacernos llegar. También tenemos el número de WhatsApp 809-299-9789. Doctor, nuestro tema, el cateterismo. Yo decía al principio que cantidad de personas le indican un procedimiento como este y que no saben, se someten a él y no saben lo que es. ¿Qué es el cateterismo? Bueno, en la cardiología existen, vamos a decir, dos ramas que cohabitan y que se entrelazan y son interdependientes, que es lo que se llama la cardiología no invasiva y la cardiología invasiva. Entonces el cateterismo cardíaco viene cayendo dentro de la parte de la cardiología invasiva, porque el cateterismo es un procedimiento invasivo, no quirúrgico, invasivo pero no quirúrgico. Eso es ¿Qué para significa hacer invasivo pero no quirúrgico? Bueno, en el sentido de que usted sabe que los cirujanos, aunque ya eso cada día es menor, pero tienen que aperturarle el organismo. Hacen como una incisión en alguna parte del cuerpo donde se vaya a hacer el procedimiento y ahí entran al cuerpo y resuelven lo que tienen que resolver y después cierran. Nosotros por una punción en una arteria, generalmente la arteria femoral aquí en la ingle o la arteria radial aquí en la muñeca, podemos introducir dispositivos que se llaman catéteres, uno de ellos, y a través de eso nosotros llegamos al corazón, llegamos a las arterias coronarias, llegamos a la aorta y podemos diagnosticar muchas enfermedades, podemos ver la severidad de esa enfermedad y también podemos corregir esas enfermedades. Déjenme decirle que el cateterismo cardíaco es un procedimiento que se empezó a practicar desde los años 40, 50, ya en Europa. Un médico alemán de nombre Werner Forssmann fue el primero que empezó a utilizar esta técnica. Él era un estudiante de cirugía y entonces él mismo se colocó en una vena del codo, se introdujo un catéter de urología, una sonda, y se la llevó hasta la aurícula derecha. Él mismo. Y entonces subió a una segunda planta y se tiró una foto. Y esa foto está registrada y aparece en los libros de medicina y de cardiología. Y ese es considerado el primer cateterismo que se realizó. En ese momento, él lo hizo con la finalidad de demostrar que se podían llevar medicamentos, inyectar medicamentos directamente al corazón y el sistema cardiovascular. Se puso en práctica una teoría que él tenía, una hipótesis que él tenía. Exacto. Y entonces,
De ahí ya ahí se le perdió el miedo, se le perdió el respeto, porque anteriormente se decía que el corazón no se podía tocar. Eso le iba a decir, la gente tiene la idea de que es un procedimiento peligroso, el hecho de llegar al corazón. Es un procedimiento que tiene sus riesgos, como todo procedimiento invasivo, pero que con las medidas que se tienen hoy y los avances que tiene la medicina, es relativamente bastante seguro y se practican millones de procedimientos al año en el mundo y en el país también. Déjeme ver si la persona que estaba en línea, yo creo que Parece se nos fue. Hello. Se desesperó. Hello. No se fue. Y en un principio, déjenme decirle que el cateterismo cardíaco durante mucho tiempo fue básicamente un procedimiento para diagnosticar, para decir, este paciente tiene tal problema en las válvulas, en las arterias. Y después ya a finales de los años 70, 76, 77, con otro médico alemán, se llamaba Andreas Grunzip, se empezó a dilatar, a abrir las arterias coronarias que estaban cerradas y a facilitar que entonces los pacientes pudieran ser tratados con esta técnica de cateterismo. Y de ahí para acá, esa técnica ha ido progresando, ha ido evolucionando, ha ido perfeccionándose la tecnología, etcétera, y entonces eso ha dado lugar de que hoy, para un paciente que tiene una enfermedad de las coronarias, decidir que se va a operar, tiene que ser una cosa que tenga casi todas las coronarias enfermas y que de gran severidad, y entonces no se puede hacer el cateterismo y ayudarlo y resolver el problema. Ya el cateterismo es la solución a una cirugía. En más del 80% de los casos de enfermedades coronarias, el procedimiento es el cateterismo cardíaco y lo que se llama la angioplastía transluminal percutánea, que es la introducción de dispositivos como balones, stents, que son unas mallitas de hierro que se le ponen a la arteria adentro una vez se han abierto para que no se vuelvan a cerrar. Ese es el procedimiento, como estamos viendo ahí en la pantalla. Ese sería el balón y la mallita que se ve atrás sería lo que se conoce como el stent, que es lo que se deja, eso se deja ahí dentro para que evite que la arteria vuelva a cerrar. En todos los casos de cateterismo se realiza. No, porque usted puede, nosotros frecuentemente, pacientes que tienen los que se tiene una alta sospecha de que tenga una obstrucción, una enfermedad de las arterias coronarias por los procedimientos no invasivos que le he mencionado, por ejemplo, un ecocardiograma, que es como una sonografía del corazón, o una clínica de un paciente que persistentemente tiene un dolor de pecho retroesternal, aunque en el electro no hayan tantos cambios, o con un electro con cambios. A veces se les realiza el cateterismo y realmente no encontramos que haya ninguna obstrucción en la coronaria. Entonces ese paciente, simple y llanamente, se le dan las medidas del lugar, se le controla si tiene el colesterol alto, si tiene la presión alta, si tiene algún otro factor de riesgo, se controla, pero con su medicación ya ese paciente sigue su tratamiento. Ahora, en aquellos pacientes en que luego de hacerle el cateterismo diagnóstico vemos que hay una obstrucción significativa, generalmente se establece más de un 60-70% de obstrucción de la luz del diámetro, entonces en esos pacientes sí es necesario proceder entonces con la angioplastía coronaria, que consiste en el sistema del catéter, que tiene un baloncito en la punta. Con ese balón, una vez ahí en la obstrucción, se infla y se elimina la obstrucción, y generalmente se le coloca entonces esa mallita de metal que le dije para que no vuelva a cerrarse la arteria. A veces hay que poner 1, 2, 3, dependiendo de las obstrucciones que tenga el paciente. Correcto. Entonces, según usted dice, el cateterismo puede ser un procedimiento tanto diagnóstico como de solución a problemas cardiológicos. Correctamente. Y déjeme decirle que no solamente para enfermedades coronarias, sino que ya la técnica ha ido evolucionando y también muchos problemas de válvulas cardíacas. Usted sabe que en nuestro corazón
tenemos válvulas que van permitiendo el paso de la sangre de la aurícula a los ventrículos, del ventrículo a la aorta, del ventrículo derecho a la pulmonar. Entonces esas válvulas a veces tienen problemas, sobre todo la válvula aórtica, que diríamos que es la principal probablemente, porque es la que lleva la sangre del ventrículo izquierdo a través de la aorta para distribuirla en todo el organismo. Entonces muchas veces de manera congénita, es decir, de nacimiento, hay pacientes que vienen con problemas en la válvula y también muy frecuente, pacientes ya de cierta edad, 70, 80 años, tiende a calcificarse también esa válvula y a irse cerrando. Entonces, si esa válvula se obstruye en un grado ya que le está impidiendo que le llegue sangre al organismo, entonces es necesario abrirla. Normalmente, anteriormente, lo que se hacía era una cirugía. Pero ya actualmente existe la tecnología y ya se está practicando la apertura de la válvula aórtica por un balón también que se introduce y se infla a ese nivel y inclusive se le coloca otra válvula arriba de la válvula natural. ¿Cómo? O sea, todas esas técnicas se están Usted habló de 80 años. La edad para el procedimiento del cateterismo, la edad no tiene influencia. La edad no tiene cosa porque existe también dentro de la cardiología pediátrica. Entonces ya niños recién nacidos, de días, de horas de nacidos, a veces hay que practicarle cateterismo, a veces de manera para salvarle la vida muchas veces, porque nacen con alteraciones en el corazón o los vasos, grandes vasos, que es necesario practicarle un cateterismo a veces para salvarle la vida. Y pacientes, nosotros hemos visto personas 80, 90 años que tienen una calidad de vida más o menos buena, con problemas coronarios que han tenido que ser sometidos. Vamos a ver esta pregunta que tiene el amigo oyente, el amigo que nos ve. Sí, saludos. Buen día. Mire, yo quiero que el doctor me diga a ver qué pasa. A mí a veces me duele la parte atrás, la cabeza, pero la parte atrás, es decir, donde está el cerebro. Entonces yo quiero saber si eso se debe a una hernia discal que tengo yo en la columna. Bueno, el dolor de cabeza en la nuca, vamos a decir, se asocia muchas veces con hipertensión arterial. Las personas que sufren de hipertensión arterial, sobre todo una hipertensión arterial severa, muy elevada, tienden a tener este dolor de cabeza en la parte posterior, sobre todo de manera matutina cuando se levantan. Ahora, lógicamente hay muchas otras causas de dolor en la parte posterior, sobre todo en el cuello, que están asociados a problemas vertebrales, problemas musculoesqueléticos, espasmo de los músculos de esa zona, o a problemas de hernias discales. Eso es una causa. Con la hernia discal, lo que nosotros también vemos asociado es, aparte del dolor en la parte posterior de la cabeza, es que tienden a tener una irradiación hacia los brazos y a producirle entumecimiento y calambre en los brazos cuando es por una hernia discal a ese nivel, a nivel cervical, que normalmente eso se diagnostica de una manera precisa y clara con una resonancia magnética. Doctor, tengo a alguien que me escribe aquí que tiene que hacerse un cateterismo, pero que tiene miedo porque si el procedimiento es doloroso. El procedimiento en sí se practica con una pequeña dosis de anestesia local en el sitio donde se va a hacer la punción de la arteria, que generalmente, vuelvo y le repito, se hace o en la femoral o en la arteria radial. Cada vez se hace más en la arteria radial por muchas facilidades que tiene esta arteria. Y una vez ya se hace esa infiltración con anestesia para facilitar la punción, pues se le hace una punción con una aguja y se le introduce un dispositivo que se llama introductor. Una vez hecho eso, prácticamente la otra parte del procedimiento es totalmente indolora. El paciente está despierto, alerta,
ve todo el procedimiento, inclusive se le va explicando ahí, porque se va viendo en una pantalla de fluoroscopía qué es lo que se está haciendo, cómo se está haciendo, y no suele haber ninguna otra molestia después de eso. O sea, el paciente se entera permanentemente. Permanentemente el paciente está hablando con nosotros, le preguntamos cómo te sientes, cómo va todo, respira ahora en este momento, para la respiración, para uno hacer enfocarse en algunas áreas específicas del cuerpo, y todo termina con el paciente despierto. O sea, el paciente no se somete a una anestesia general, ni hay que dormirlo, ni nada por el estilo. Algunos pacientes son muy aprensivos, se les da algún sedante suave y eso, pero en sentido general es un procedimiento que la única molestia que tiene es eso de hacer la punción, que es como que le pongan un suero a usted cuando le ponen un suero. O le ponen una inyección, vamos a decir. El riesgo del procedimiento, doctor, ¿en qué consiste el riesgo? Mire, el riesgo va a venir asociado necesariamente a la misma gravedad del caso de severidad que tenga el paciente. Okay. Mientras paciente de mucha edad, con muchas comorbilidades, un paciente que tiene diabetes, paciente hipertenso, paciente con problemas pulmonares, etcétera, esos pacientes tendrán una tasa de complicaciones que puede ser un poco mayor que los otros pacientes, porque son pacientes que son un poco más frágiles que un paciente que fuera de su problema cardíaco no tenga ninguna otra patología. Entonces, a medida que el paciente está más severamente enfermo, es decir, un paciente que llegue con un infarto bien amplio, un infarto extenso, que llegue, como decimos nosotros, en shock, que llegue inconsciente con la presión baja, etcétera, esos pacientes donde hay que actuar de manera urgente y de manera rápida, también tienden a tener una tasa de complicación mayor, porque son pacientes que ya vienen con un estado de salud muy deteriorado. Pero en sentido general, se habla de que las complicaciones son apenas de 0.5 en 1000 casos, es decir, una tasa bastante baja. Y como ya les he explicado, con el avance de la tecnología, los nuevos dispositivos de que disponemos, los medios de contraste, porque el procedimiento conlleva la inyección de un medio de contraste, una sustancia para uno ver el interior del corazón y de las arterias. Entonces ese medio de contraste, sí, en algunas personas hay que investigar bien si tienen historial de alergia, porque pueden hacer alergia a él. Al medio de contraste. Al medio de contraste, si tienen problemas a nivel de los riñones, porque esa sustancia se elimina por los riñones. Entonces, si ya usted viene con un problema de los riñones, entonces eso puede facilitar de que también se le deteriore un poco más. Pero fuera de ahí, realmente las complicaciones son relativamente raras actualmente. Doctor, casi nadie va a un médico porque le duele el corazón. No va con una medicina preventiva al cardiólogo. ¿Cómo ustedes, cómo accede la gente a convencerse que tiene que cuidar su corazón? Bueno, es lamentable, pero realmente yo le diría que aquí, por lo menos en este país, yo me he dado cuenta de que cuando alguien famoso tiene un problema cardíaco, se llenan los consultorios. Es el temor. Esa es la alerta es el temor que la gente. Que fulano de tal le dio un infarto y se murió, está grave. Usted ve los consultorios llenos. Entonces la gente va por contagio. Ay, qué cosa, oye, qué bien, oye. Mira, nos están haciendo señas. Lamentablemente. Que llegó el final, pero vamos a dejar que el doctor nos deje un mensaje, sí, y sus medios de contactarlo. ¿Dónde está él? No, yo actualmente estoy en el Hospital Salvador B. Gautier, en el servicio de hemodinamia. El Hospital Gautier es un hospital del Servicio Nacional de Salud que está al servicio de la población. Cualquier persona que necesite el servicio, estamos abiertos para recibirlo y tratarlo con la mayor de... Además que tengo entendido que son ustedes muy buenos en ese tipo de procedimientos. Sí, ese es un hospital que está muy bien reputado. Ha ido progresando bastante, sí, en los últimos tiempos. Y ahí es nuestro amigo Fulgencio.
Fulgencio Severino. Yo sé que- Así es. Y sobre todo la gente que tiene el SENASA subsidiado tiene una cobertura Exactamente, Ah, 100%. con ese procedimiento, sí, porque la 100%. gente se queja del costo del procedimiento en los centros 100%. privados, pero tiene muy buena cobertura. Allá en el seguro. Allá, sí, No con me la digas. Con SENASA subsidiado, 100%. Pues eso es lo único que lo hace. Eso es lo que te estoy diciendo. Que no es volver a lo que tenemos atrás. Es asumir lo bueno que tenemos ahora. Ya lo sabes. Bueno, señores, ya hemos llegado al final, Isabel, para este programa. Al doctor, Qué lástima de verdad, que... darle las gracias por esta educación, esta charla que nos ha dado. Que yo he aprendido mucho y he reafirmado mucha información que tenía. Así que le damos las gracias y que no nos niegue la oportunidad de volver. Devolver, ¿verdad? Porque Claro. hay muchos temas interesantes que en el área cardiovascular que serán buenos tratar. Seguro. Bueno, Reiterarle las gracias y también a nuestro público, reiterarle las gracias por estar ahí. Nos esperamos ver el próximo viernes, si Dios quiere. Pero el lunes ustedes tienen una cita con Andrés Matos, ¿verdad? Y sí, el con doctor, Alfredo Polanco. Alfredo Polanco. Nos veremos el lunes, si Dios quiere. Hasta mañana. Digo, hasta entonces, si Dios quiere.